Bienvenidos al canal donde buscamos pensar bíblicamente, afirmamos que la doctrina importa y proclamamos evangelismo por saturación. Gracias por estar acá. Te invito a escuchar con atención. En este post reflexionamos sobre por qué la santidad no es moralismo, sino separación para Dios. No es perfección humana, sino transformación espiritual. Conocer este atributo corrige nuestra idea de gracia y profundiza nuestra fe. La santidad de Dios en el atributo que define quién es Dios y transforma al creyente. La santidad de Dios no es un atributo entre otros, como si pudiera colocarse al lado del amor, la justicia o la misericordia en igualdad de condiciones. En la revelación bíblica, la santidad aparece como el marco que envuelve y da sentido a todos los demás atributos. Decir que Dios es santo es afirmar que Dios es absolutamente distinto, moralmente perfecto y totalmente separado del pecado. En las Escrituras, la santidad no describe primero lo que Dios hace, sino quién Dios es. El profeta Isaías, al tener una visión del trono celestial, no escuchó a los serafines proclamar amor, 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 ni poder, 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 sino santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La repetición triple no es poética ni ornamental. En el lenguaje hebreo expresa intensidad absoluta. Dios es santo en grado infinito. Veamos la santidad como separación absoluta. En su sentido más básico, la palabra bíblica para santidad significa separación. Dios es santo porque no pertenece al orden de lo creado. No es parte del universo ni una versión mejorada del ser humano. Él es el creador, y todo lo demás es criatura. Esto protege la fe de dos errores frecuentes. El primero es reducir a Dios a una fuerza impersonal o a una energía difusa. El segundo es humanizarlo, proyectando sobre él nuestras limitaciones, emociones desordenadas o caprichos morales. Dios no es como nosotros, pero más grande. Dios es otro, cualitativamente distinto. Segundo, la santidad moral de Dios. La santidad de Dios también expresa su pureza moral absoluta. Dios no solo está separado de la creación, sino separado del mal. No hay sombra de injusticia en él, no tolera el pecado ni lo minimiza. Esto explica por qué en la Biblia el encuentro con Dios produce temor reverente. Moisés se quita las sandalias. Isaías clama que está perdido. Pedro pide a Jesús que se aparte de él. La santidad confronta al ser humano con su propia condición caída. Aquí se revela una verdad fundamental: el problema del pecado no es cultural ni psicológico, es teológico. El pecado es ofensivo porque se levanta contra un Dios santo. Tercero, la santidad y amor no se contradicen. En el pensamiento moderno se suele oponer la santidad al amor, como si un Dios santo fuera severo y un Dios amoroso fuera permisivo. La Biblia jamás separa estos atributos. Dios ama santamente y es santo en su amor. Por eso su amor no ignora el pecado, sino que lo enfrenta. Y por eso su gracia no relativiza la justicia, sino que la satisface. La cruz de Cristo es el punto donde la santidad y el amor se abrazan sin contradicción. Dios no salva pasando por alto el pecado, sino juzgándolo en su Hijo. La santidad no fue suspendida para salvar, fue plenamente honrada. Cuarto, la santidad como atributo comunicable. La santidad es comunicable no porque podamos alcanzar la santidad infinita de Dios, sino porque Dios llama a su pueblo a reflejar su carácter. La Escritura repite el mandato: sean santos porque yo soy santo. Este llamado no es una invitación al perfeccionismo, sino a una vida transformada. La santidad cristiana no es aislamiento del mundo, sino consagración a Dios en medio del mundo. No es retiro de la realidad, sino obediencia en la realidad. La santidad bíblica es relacional antes que conductual, nace de pertenecer a Dios. 5. Santidad y gracia. Uno de los errores más comunes es pensar que la gracia elimina la santidad. La Escritura enseña exactamente lo contrario. La gracia produce santidad. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Donde hay regeneración real, hay un proceso real de santificación, no perfecta en esta vida, pero sí evidente. La ausencia total de santidad no es señal de libertad cristiana, sino de una fe que nunca fue viva. 6. Santidad progresiva y dependencia. La santidad del creyente es progresiva, no es instantánea ni completa en esta vida. Crecemos en ella por medio de la palabra, la oración, la disciplina espiritual y la obra constante del Espíritu Santo. Esto guarda al creyente de dos extremos: el orgullo espiritual y la desesperación. No nos gloriamos en nuestra santidad, porque es obra de Dios. No nos rendimos ante nuestra debilidad, porque Dios sigue obrando. La santidad es evidencia de vida espiritual, no su causa. 7. La santidad y la vida cotidiana. La santidad no se limita al culto, al lenguaje religioso o a ciertos comportamientos visibles. Abarca pensamientos, motivaciones, decisiones, relaciones y prioridades. Una fe que afirma conocer al Dios Santo, pero vive sin lucha contra el pecado, está profundamente desconectada de la revelación bíblica. Conocer la santidad de Dios cambia la manera en que entendemos el pecado, la gracia, la adoración
y la obediencia. Conclusión: la santidad no es un atributo incómodo que deba suavizarse para hacer a Dios más aceptable. Es la belleza de Dios revelada en su pureza, su justicia y su perfección moral. Un Dios sin santidad no puede salvar. Una gracia sin santidad no transforma. Una fe sin santidad no persevera. Por eso, conocer la santidad de Dios no enfría la fe, la profundiza. No produce legalismo, produce reverencia. No genera orgullo, produce humildad. Te invito a dejar tu like, compartir, suscribirte al canal para continuar con la serie sobre los atributos de Dios, y deja tu comentario de manera respetuosa. Porque pensar bíblicamente importa, porque la doctrina importa, y porque proclamamos evangelismo por saturación. Soli Dio gloria, solo a Dios sea la gloria.